Comenzamos. Bueno, buenas tardes. Estamos en nuestra primera reunión de trabajo del, del mes de octubre del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy me toca a mí coordinar este encuentro. Soy Alejandro Domínguez Benavides, hoy nuestra coordinadora habitual y colega, la doctora Viviana Krugel, no puede estar con nosotros, entonces voy a proceder a presentar a nuestro invitado, al catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Complutense de Madrid, don José María Pujol Montero, y algunas palabras sobre su trayectoria, extensa trayectoria. Es catedrático, como decíamos, de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Complutense de Madrid, es director del Study Group del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard, Studies on Life and Human Dignity, director del Grupo de Investigación Complutense, Estudios sobre Dignidad Humana, Vida y Derechos Humanos, director del máster de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense, Sostenibilidad ESG, miembro de varios institutos de investigación y de varias sociedades científicas, tales como la Agencia Valenciana de Avalació y Prospectiva de la Generalitat Valenciana y la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Investigación. Es evaluador de varias revistas científicas, profesor invitado en distintas universidades europeas y americanas, la Universidad de Harvard, el Institut d'Histoire du Droit de la Universidad París-Descartes, el Institut de Politique de París Sciences, de París, el Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno de la Universidad de Florencia, la Faculté du Droit et Sciences Politiques de la Université Paul de Saint-Marcel y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zagreb. Ha estudiado la pena de muerte en España y en otros países occidentales, y en esta ocasión el doctor José María Pujol Montero se circunscribirá a la pena de muerte en España en el siglo XIX. Doctor José María Pujol Montero, lo dejamos en uso de la palabra. Tiene aproximadamente 20-25 minutos de exposición para después abrir a las preguntas y a las acotaciones de nuestros colegas. Pues nada, comenzamos entonces. Buenas tardes. Después de estos problemillas técnicos, las primeras palabras tienen que ser de agradecimiento, de mucho agradecimiento al Instituto de Estudios de Historia del Derecho, a sus directores, Ezequiel Abásolo y Gabriel Trecci, a la profesora Viviana Kruger, que tan amablemente me ha invitado a participar en esta charla y poder darles a ustedes, pues comunicarles todas mis investigaciones sobre este tema que hemos elegido, que es la pena de muerte en España en el siglo XIX. Y directamente también al profesor Alejandro Rodríguez Benavides por también su amabilidad y su paciencia para poner en marcha esta charla. Bien, ¿por qué el tema propuesto ha sido la... Aquí hay alguien que hay que admitir. ¿Por qué el tema propuesto ha sido la pena de muerte en el siglo XIX? Pues porque, bueno, haciendo mi tesis doctoral, resulta que encontré un expediente que decía 23 casos de pena de muerte del siglo XIX. Y me pareció tan interesante que inmediatamente eso lo vi en los índices, pedí ese expediente. Y con la sorpresa que me llevé de que no estaba, estaba vacío, no existía nada. A partir de ese momento me puse a buscar cosas sobre la pena de muerte en el siglo XIX y bueno, pues le he dedicado bastante tiempo a trabajos, a algún libro, etcétera, ¿no?
En cuanto a la presentación, pues vamos a ver, yo digo, en estos 20 minutos les voy a presentar el esquema de quizá de lo que podemos luego a lo mejor si quieren debatir o ampliar o comentar, ¿no? Pero bueno, los rasgos de aquellas ejecuciones de muerte del siglo XIX en España, en la jurisdicción ordinaria, los 5 momentos de la ejecución capital, algunas estadísticas de cuáles eran las condenas a muerte y las ejecuciones durante el siglo XIX, sobre todo la transformación que se va a dar a lo largo del siglo XIX, de tal manera que era una pena distinta a la que encontramos en el año 1800, a final de siglo. La pena de muerte pues, se transformó completamente intentando mantenerse, adaptarse a la nueva mentalidad, a la nueva sensibilidad y un poco también a las reformas que se estaban encontrando en Europa. Veremos también algunas ideas sobre el debate doctrinal y cómo fue la supresión de las ejecuciones públicas, el traslado de las ejecuciones a las cárceles y finalmente algunas consideraciones finales. Bueno, recalcar que solamente vamos a ver la pena de muerte en la jurisdicción ordinaria y solamente en el siglo XIX, quiere decir que queda fuera todas las otras jurisdicciones especiales o la jurisdicción militar o lo que sea, ¿no? Y luego decirles pues, que las penas de muerte en todo este periodo pues, fueron ejecuciones, fueron realizadas sobre todo en la jurisdicción ordinaria con 2 sistemas de ejecución, que era el garrote y la horca. Y en la jurisdicción militar el arcabuceamiento o fusilamiento. Quiere decir que desde el principio del XIX ya no se utilizaban muchas formas que hemos visto de ejecución que hemos visto en la Edad Moderna y que, bueno, habían perdido el uso o se consideraban demasiado duras, demasiado sangrientas, etcétera, ¿no? Y bueno, todas esas formas de ejecución, pues como la rueda o pues el descuartizamiento, etcétera, etcétera, que aparecían en los fueros, que aparecía que provenientes del derecho romano, ya no se aplican a principios del siglo XIX. Se aplica el garrote y se aplica la horca. Y bueno, entonces, ¿qué es el garrote? Mucha gente ha oído hablar del garrote, pero bueno, quizá no se conoce bien. Entonces, aquí hay una foto que creo que se ve claramente, ¿no? Es decir, es un palo vertical con un asiento, se sienta al reo con un collarín al cuello y luego con un golpe seco, con la palanca que hay detrás, alrededor del cuello tiene ese collarín metálico que le produce o una asfixia o una rotura de las cervicales por detrás, de tal manera que la muerte es inmediata. La pena de horca fue la pena ordinaria que se aplicaba a principios del siglo XIX, pero para los nobles se aplicaba el garrote. El garrote se había convertido en un antiguo instrumento de ejecución que fue utilizado por la Inquisición y que se reservó al final al garrote. En otros países a los nobles se les cortaba la cabeza, la decapitación. En España no había esa costumbre de utilizar la decapitación y se utilizaba el garrote como pena para la gente noble. Y bueno, resulta que había muchos problemas con la horca. La horca era muy lenta, muchas veces fallaba, era sobre todo muy inhumana, era humillante encontrar a una persona ejecutada en horca, de tal manera que en 1829 hubo una ejecución masiva en Madrid, en la Plaza de la Cebada, de 8 personas. Duró 4 horas, de las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y 2 personas que estaban allí delante, había ante 12.000 personas que lo estaban viendo, pues escribieron al rey y le dijeron, nos parece que en pleno siglo XIX, increíble que haya gente que se puedan hacer este tipo de ejecuciones tan humillantes y tan duras. Y el rey entonces, pues lo pensó, lo estudió, lo consultó a su consejo y en 1832 decidió suprimir la pena de horca. Pero no fue la primera supresión de la pena de horca, sino que ya José Bonaparte fue el pionero, el que en 1809 decidió que había que eliminar la pena de horca y que había que introducir un método más moderno en el sentido de que utilizase pues una máquina, en este sentido es como la guillotina, y que fuese más limpio, más rápido, etcétera. Con lo cual, José Bonaparte generalizó la pena de garrote
Y las Cortes de Cádiz, que en algunos puntos seguían a José y José en algunos puntos seguía a las Cortes, en 1812 hicieron lo mismo, establecer como pena única el garrote y eliminar la horca. Bueno, hubo después el Código Penal de 1822, se restableció de nuevo el garrote para todos y finalmente pues, se quedó el garrote como pena ordinaria, que fue la que duró hasta la abolición de la pena de muerte en España, que fue con la Constitución de 1978 y luego posteriormente finalmente completamente para los delitos militares en el año 1995. Bueno, algunos rasgos de aquellas ejecuciones. Pues eran ejecuciones públicas siempre, multitudinarias. Había siempre, se animaba a que mucha gente fuera y que lo viviera y que asistiera familias enteras. Se pensaba que era pedagógico. Con lo cual, eran públicas y multitudinarias. En el centro de las ciudades, eran espectáculos públicos. Es decir, que estaba organizado por las autoridades y la ciudad entera participaba y estaba todo pensado hasta el último detalle. Piensen que las ejecuciones públicas eran, eh, eran en medio de las ciudades, en una plaza principal, y que la carrera o recorrido tenía que recorrer toda la ciudad. O sea, solía hacer un recorrido de tal manera que todo el mundo pudiera visitarlo, con lo cual en un día laborable se paralizaba la ciudad y todo el mundo asistía a verlo. Tenía un fuerte contenido simbólico, 1000 detalles de la ejecución, de la carrera, incluso de la capilla, de la estancia en Capilla del Reo, estaba pensado para comunicar, con un sentido, con un simbolismo, para comunicar mensajes, etc. Tenían también un fuerte componente religioso, porque asistían 2 sacerdotes, la atención espiritual al reo, había una cruz que presidía la procesión, también había un sermón del sacerdote delante del público, etcétera, etcétera, y por supuesto tenía una importante componente político, era un acto de supremacía del Estado, de ejercicio del poder, también tenía un sentido también la sociedad entera es la que condena a esa persona y esa persona, de hecho, se le animaba a que pidiera perdón no solamente por sus pecados, sino también por la ofensa que suponía a la sociedad de haber cometido un grave crimen. Aquellas ejecuciones de principio del siglo XVIII eran clasistas, porque ya hemos visto que había diferenciación de penas y luego esa diferenciación se mantuvo. Por ejemplo, en el Código Penal de 1822 existían tres clases de penas de garrote, de manera que existía el garrote noble, el garrote ordinario y el garrote vil, que era para delitos especialmente graves. Luego era inhumana, era vergonzante, ¿no? Hemos visto que las ejecuciones de horca pues eran humillantes, ¿no? Muchas veces traían consigo infamia. A veces eran penas sangrientas, etcétera, ¿no? Muy dolorosas para el reo, muy dolorosas para la familia y muy dolorosas también para una parte importante de la sociedad pues, que era más sensible o que veía pues, como a uno de sus miembros se le trataba de esa manera, de tal manera que las autoridades se llegaron a preocupar de que se tratase, de que mucha gente sentía conmiseración, sentía pena y se identificaba incluso con el reo diciendo, pobrecillo, que cómo se le trata de esta manera. Era una pena extrema porque realmente después de la muerte ya no cabe nada más, ¿no? Sin alternativa clara, porque no existían prisiones, porque no existían... las alternativas eran pues la pena de galeras, el enviar a la gente al exilio, el mandar a la gente pues, a las colonias, a las provincias de ultramar, pero realmente era una pena eficaz, aunque era una pena muy cara. Hay que decir también que era una pena muy cara porque si se paraliza una ciudad por la pena de muerte, pues porque en un día laborable, pues entonces, y todo el gasto de orden público que conllevaba, etcétera, pues era, aunque parezca que es barata, porque matar a una persona puede ser muy barato, pero realmente era una pena cara, ¿no? Y luego tenía un gran componente de penas accesorias, que podían ser desde la infamia a penas colaterales, también para la familia, incluso penas post-mortem también. O sea que todo eso también hacía de las penas, eh, pues la pena de muerte, pues una pena bastante compleja, ¿no? En cuanto a los 5 momentos de una ejecución, que podríamos analizar cada uno y cada uno tiene
su estudio particular y sus muchos elementos, y algunos simbólicos también. Pues la primera parte es lo que se llama el reo en capilla o desde el momento de la comunicación de la pena al reo hasta el momento en que empieza la carrera o recorrido hacia el patíbulo. Entonces, este periodo, al principio, en la Edad Moderna eran 3 días, pero ya a principios del siglo XVIII, del siglo XIX, se bajó a 2 días. Y se vio pues, que 2 días podía ser un tiempo razonable, aunque siempre la doctrina debatía que era demasiado tiempo para el reo tenerle en capilla tanto tiempo. De hecho, también José Bonaparte lo cambió a un día, estuvo cambiando de 1 a 2 días, pero en casi todo el siglo XIX se quedó con 2 días, hasta el Código Penal de 1870, que lo bajó a 24 horas, y a partir de ahí fue bajando 18 horas, 12 horas, 10 horas, es como quedó en el siglo XX. Es el tiempo que el rey... Tampoco se quería que fuera muy poquito tiempo porque necesitaba un espacio para organizar toda la ejecución, y por otro lado, también se tenía miedo que hubiera venganzas, atentados, etcétera. O sea, que tampoco se quería que fuera demasiado tiempo, aunque 3 días era una tortura para el pobre reo el estar encerrado, enclaustrado, pensando en que iba a ser ejecutado. La segunda parte es el traslado del reo o carrera, que también estaba perfectamente diseñado, el recorrido en todos los sitios donde hubo ejecuciones. Hay un recorrido, se sabe por dónde eran los recorridos de las ejecuciones. Y también estaba todo muy pensado en la procesión, los que formaban parte de la procesión, los pregones, las campanillas, también en la vestimenta del reo, en qué instrumento, con qué, si iba a caballo, andando, si iba en burro, si iba en asno, si iba en carreta, y todo perfectamente diseñado y para transmitir un mensaje a la población y que fuera sobre todo muy impresionante. La ejecución también, todos sabemos, yo podría contar de Madrid, que es donde vivo y donde trabajo, pues los lugares donde hubo ejecuciones, famosas, incluso las épocas se sabe, etcétera, y dónde se colocaba el patíbulo y las características de esas ejecuciones, que también fue variando. La exposición del cadáver era algo increíble, pero era muy importante porque había que asegurar al público que esa persona había sido ejecutada. Y entonces la exposición de cadáver es de las pocas cosas que no se cambió en todo el siglo XIX. Mientras las ejecuciones fueron públicas, fue importante que el cadáver quedara expuesto. Es decir, que en el momento en que se le mataba, había que dejar el cadáver hasta el atardecer o incluso hasta el amanecer en alguna legislación, o por lo menos 1 hora antes del atardecer. Es decir, muchas horas se dejaba en esa plaza, custodiado por la fuerza pública, el cadáver de la persona muerta en el sitio donde había sido muerto, y entonces se formaban colas de decenas de miles de ciudadanos que iban a ver de cerca el cadáver, y bueno, era algo impresionante al mismo tiempo que macabro, ¿no? Y luego sobre el entierro del cuerpo también había una parafernalia, había una normativa que dependiendo del delito, pues se podía desde trocear o simplemente entregarlo a la familia o a los familiares que lo pidieran o los amigos que lo pidieran, o si no se entregaba a las asociaciones piadosas de caridad o al magistrado para que le diera sepultura. También sobre la sepultura existía mucha normativa. Bueno, esto en cuanto a las características de aquellas ejecuciones. Y quizá yo lo que más me ha impactado al estudiar la pena de muerte en el siglo XIX es todos los cambios que ha habido, ¿no? Cómo la legislación ha cambiado porque realmente, pues era muy complicado. Bueno, pues porque la sociedad estaba cambiando, por la influencia de la Ilustración, por la sensibilidad pública, la gente rechazaba el dolor, el sufrimiento, la muerte, los cementerios se sacan de las ciudades, la sanidad, la higiene, la sanidad mejora, hay un cambio de mentalidad social, y esas ejecuciones pues parecen cosas de otra época que además tardaron mucho en cambiar. Es decir, a principios del XVIII se hacían las ejecuciones como un siglo antes. Y bueno, la aparición, yo pienso que un elemento importante es la aparición de la prensa, también porque la prensa hace, por un lado, que se dé más importancia al eco de esas ejecuciones, y por otro lado, porque cambió también el papel del Estado frente a las ejecuciones, porque el Estado controlaba todo, el relato, y desde que aparece la prensa esto cambia un poco, ¿no?
Y luego, por supuesto, las influencias de la Ilustración, de las nuevas ideas penales que constantemente accionaban sobre los legisladores para retocar muchas cosas. Bien, las transformaciones más o menos las he indicado, las voy a leer muy rápidamente, por si quieren luego a lo mejor algún punto lo puedo ampliar, ¿no? La supresión de la horca, la reducción del tiempo en capilla, el cambio del lugar, pues y el momento de la ejecución, pues las ejecuciones, pues al principio tenían lugar en el centro de la ciudad y a partir del Código Penal de 1822 se trasladan a los arrabales, fuera de la ciudad, en lugares amplios, ¿no? Se va simplificando la carrera. También el ritual de la ejecución va cambiando y se va haciendo más sencillo. También el patíbulo, pues antes era elevado, ahora desde finales del siglo tiene que ser a ras de suelo. La decoración también, se quitan carteles, también el traslado del reo pues cambia bastante. Es menos espectáculo público, más obvio, un montón de detalles de humanización de la pena. La exposición del cadáver también se hace más sencilla, más rápida, más digna. También se le permite tener sepultura, tener, etcétera, ¿no? El entierro del cuerpo también. También el indulto tiene mucho más importancia y de hecho llegará a indultarse a final de siglo el 70%, casi de 60 y tanto por ciento, 70% de las sentencias de muerte, ¿no? El papel de la prensa también cambia y se toman medidas contra el papel de la prensa, ¿no? Bueno, les pongo aquí también algunas estadísticas para que se hagan una idea de las ejecuciones, pues de 1870 a 1899, 369 las que están registradas, o sea, serían más porque ha habido muchos problemas con los archivos penales por las guerras, particularmente por la guerra civil, pues se han perdido mucha documentación. Es decir, que no tenemos, sabemos que pudo haber de 1870 a 1800, que es donde hay mejor información, a 1899, pues mil y pico condenas a muerte y que aproximadamente pues un tercio así se ejecutarían. Bueno, y los delitos más graves, también se lo digo, pues es el robo con homicidio, el asesinato y el parricidio son los delitos más repetidos que dieron lugar a ejecuciones. Bueno, acabo con dos cosas. Por un lado, los debates doctrinales también tienen su importancia. O sea, hasta la mitad del siglo XIX tiene mucha importancia la intimidación, hasta el Código Penal de 1848. Es decir, que se quiere impresionar con esas teorías de Filangieri y de Beda que tienen lugar sobre la importancia que tiene la intimidación al reo y también a toda esa experiencia aterradora. Después, el eclecticismo a partir del Código Penal de 1848 será el que imperará, sobre todo por los escritos, fundamentalmente el que más influyó fue Rossi, y que habla de la retribución de la justicia, ¿no? Siguiendo aquí la filosofía de Kant de la justicia absoluta y que hay que retribuir al que hace daño, hay que darle un castigo y no fijarse tanto en la utilidad de la pena, ¿no? Y luego la corrección de la pena, ¿no? O sea que eso se valora menos el que sean penas correctivas, como hoy en día, por en cambio, tiene mucha importancia, ¿no? Y bueno, y luego hay que decir una última cosa, algunas consideraciones finales sobre la pena de muerte que me parece que son relevantes, ¿no? En primer lugar, pues bueno, pues que no encajaba la pena de muerte tal como la conocemos a la pena de muerte, a la situación de la sociedad en el siglo XIX. Era una sociedad distinta y la pena a final tuvo que cambiar de tal manera que al final del siglo era una pena distinta, ¿no? Que había una fuerte opinión pública en contra, pero no tanto abolicionista como necesidad de cambiar la pena de muerte, ¿no? De cambiar muchas cosas y por eso paulatinamente se fue revisando, ¿no? Luego era rechazada por las capas más cultas de la sociedad y luego el Estado se vio incapaz de renunciar a la pena de muerte, aunque se daba cuenta que la pena de muerte no encajaba, pero es que no tenía alternativa. Bueno, se produce un proceso interesantísimo de humanización de la pena, de tal manera pues, que la pena de muerte a final de siglo pues, era mucho más humana y aún así tampoco encajaba 100%, y por eso la gran reforma final fue la supresión de las ejecuciones públicas a partir de 1900, pero ya desde 1894 ya se habían tomado medidas, incluso desde 1870, y entonces se pasa al interior de las prisiones, que es como será la pena de muerte en el siglo XIX. Me he intentado ajustar al tiempo, me parece que más o menos me ha ajustado y yo creo que les agradezco mucho su paciencia y su atención y pues si quieren que a partir de ahora, pues a algún punto a lo mejor lo podamos
ampliar o debatir, me quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Yo lo que te pediría, José, es que dado que tenemos poco tiempo ahora en este bloque, Sí. que utilicemos el segundo bloque, ¿no? Que volvamos a entrar antes que nos corten el Zoom y ahí abramos las preguntas y los aportes que quieran hacer nuestros concurrentes. Si te parece, procedemos de ese modo, Me parece perfecto, me parece perfecto. porque así no hay cortes así bruscos, ¿no? Empezamos de nuevo y ya con las preguntas que hay, yo por lo menos tengo algunas, y creo que la mayoría debe tener también las suyas. Hacemos entonces así, eh, vamos a salir y entramos Salimos y volvemos a entrar, ¿no? salimos y volvemos a entrar a la sala. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Retomamos entonces nuestra reunión de trabajo del día jueves 3 de octubre de 2024 y bueno, dejamos abierta las preguntas a nuestro invitado de hoy. La verdad que ha sido una eh, verdadera clase magistral la que nos ha brindado el doctor José María Pujol Montero, porque nos deja con muchas inquietudes. Yo le agradezco enormemente su, este, ¿cómo se dice? Su rápida exposición y para un tema tan complejo como este. Eh, bueno, yo quería abrir un poco el fuego. Si hay alguna otra pregunta, por favor, levanten la mano y en la medida que vayan apareciendo, les voy a ir dando la palabra. Yo lo que le pediría a, a nuestro invitado, a José María, que si nos puede ampliar un poco más el tema de los debates doctrinales a los que nos hizo referencia. ¿Puede ser, José María? Claro, muy bien. Pues vamos a ver, entonces, ¿cuáles eran los temas fundamentales de los debates doctrinales? Pues, en primer lugar, ya lo he mencionado, el fin de la pena. Es decir, es la intimidación, es la retribución, es la corrección. Sobre esto, sobre todo los penalistas, debatieron mucho y se nota mucho las influencias extranjeras. En segundo lugar, pues la eficacia intimidadora de la pena. Muchos pensaban que la pena de muerte pues no asustaba a nadie, o sea, realmente o no era eficaz para reprimir la delincuencia y sobre esto pues también se escribió bastante, ¿no? En tercer lugar, los métodos de ejecución. También se parecía que los métodos, la horca, por supuesto, fue rechazada y buscar otros, igual que se hizo en la Revolución Francesa, de buscar la guillotina, que se habló incluso de establecer el garrote, entonces fue uno de los candidatos para... O sea, el método de ejecución también. Y luego las formas en que se ejecutaba la pena. Es decir, había muchos detalles que eran inhumanos, que eran indignos. Yo sobre esto, que al final no los he puesto en la presentación, la bibliografía y también un correo por si a alguno interesa le interesa ampliar un tema de estos. Yo algunos de estos temas los he trabajado bastante. Lo pueden ver también en Dialnet, en mis publicaciones, porque algunos de esos temas los he trabajado. Bueno, luego también, por ejemplo, la aplicación de la pena a los delitos políticos, si realmente se debe aplicar a los delitos políticos. Había un fuerte debate porque ya en Portugal se había abolido la pena para los delitos políticos, en Francia también, y entonces en España, en cambio, se mantuvo también por la inestabilidad política que tenía el Estado, que hacía que la pena de muerte, pues el Estado considerase que no tenía alternativa o que no podía renunciar con tantas revoluciones, con una situación tan compleja, a la aplicación de la pena de muerte. Luego, si las ejecuciones debían ser públicas o privadas, porque se decía que
Por un lado, tiene que haber prueba de la ejecución y por otro lado, pues eran espectáculos públicos que eran muy miserables, que eran muy dañinos incluso para mucha gente, que había una parte de la población que había desconectado, que había mucha gente embrutecida, que muchas veces provocaba mayor delincuencia. Había muchos problemas de orden público, había hasta muertos en estas ejecuciones, también por miedo a las venganzas de las víctimas, etcétera. Entonces, todo eso era un problema para el Estado y todo eso también fue debatido por la doctrina y se fueron tomando medidas puntuales. Luego, en la codificación también se fue reduciendo el número de 15 artículos que tenía el Código Penal de 1822 para regular la pena de muerte, pues se pasó al final en 1870 a 5 artículos. O sea, cada vez más sencillo todo, menos regulación, muchos detalles de humanidad en la pena. También el número de delitos, o sea, en el Código Penal de 1848 pues llegó a tener 35 o 36 delitos o circunstancias delictivas que eran consideradas, eran merecedoras de pena de muerte. Y esto se fue reduciendo en el Código Penal de 1870, sobre todo dando mucha más posibilidad para poder, que no fuera la pena única, sino que siempre hubiera un cierto margen al juez, la exigencia de que hubiera agravantes siempre. Para poder aplicar la pena de muerte tenía que haber al menos alguna agravante, compensar agravantes y atenuantes o que el propio juez pudiera no tenerlo. O sea que ese tema también se ve. La búsqueda de penas alternativas, se desarrollan las cárceles. No existía posibilidad de presos, de castigar a presos a penas de reclusión de larga duración. Entonces, por eso la pena de muerte no tenía alternativa en muchos sitios y por mucho tiempo. Entonces, había que buscar cárceles adecuadas para poder mantener a una persona muchos años en la cárcel o buscar otras penas alternativas que realmente no eran fáciles, ¿no? Luego también otro debate, la legitimidad de la pena de muerte. Si la pena de muerte es legítima o no, si el Estado tiene derecho a matar, si el Estado puede matar, en qué momento se puede utilizar para los delitos políticos, si la pena de muerte realmente es útil. Todo esto se debatió muchísimo. Finalmente también quizá la abolición de la pena de muerte, pero esto no es algo que tuviera mucha importancia en la primera mitad del siglo XVIII, del XIX, sino que es más bien a partir de la segunda mitad cuando se plantea, aunque hay excepciones. Por ejemplo, un borrador del Código Penal de 1822 ya contempló la posibilidad de la pena de muerte, y luego también hubo un proyecto de Código Penal durante la Primera República que también contempló la abolición de la pena de muerte. Pero siendo la situación política tan convulsa, había pocas voces para ello, ¿no? Para mover la pena de muerte y de hecho la primera abolición fue durante la Segunda República en 1832, o sea, bastantes años después, ¿no? La primera vez que se abole y por muy poquito tiempo. Se abole en 1862 y en 1864 se restablece porque se ve que la situación política exigía mano. Bueno, esto básicamente, luego debates hay más, porque claro, cada uno de ver la influencia de los ilustrados, de los filósofos de la ilustración sobre la pena de muerte en España, lo que ellos decían, lo que al final queda, pues también es interesante. Perdón que me he extendido mucho, a lo mejor prefieren que conteste más breve. No, 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 no. La verdad que a mí el tema me apasiona, sinceramente. Listo, Eh, hágale. me gustaría, me gustaría saber si hay algún otro miembro en la sala que quiere hacer algún aporte o alguna pregunta al doctor. Alejandro, yo levanté la mano Sí, y no sé si lo habías visto. sí. Por favor, habría que mutear todos los demás, las personas que no estén hablando, que se muteen, por favor. A lo de la Creo que Abascal está. Pablo Juan Abascal, David, es que ante todo la presencia, o sea, tú tienes que tener en cuenta eso. Alejandro, ¿podrías mutear a todos los demás? Hasta el lunes. Sí. Viernes de la próxima semana. Yo soy el paso 6, ¿cuándo me pagas? Aunque no te creas, Lore, que Juan David también anda con la colonia ahí. ¿Qué? Juan David también anda con la colonia pensional. Sí, yo Alejandro, pues, ¿estás ahí? Sí, sí. Si puedes Guarden un mutearlo, segundito. porque está Eso, Juan Alba David, Lorena tampoco Chávez se Pavón, la está tampoco. con el Por micrófono favor, abierto. les puedo solicitar que
que apaguen sus micrófonos. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún Sí, aporte? yo tengo una pregunta, Alejandro, ¿se puede hacer? Leandro, a ver. Bueno, felicitaciones, doctor Pujol, por la charla. Eh, eh, Mi pregunta tiene que ver con qué diferencias hay entre el garrote vil y las demás tipificaciones de garrote. ¿Qué diferencia en la implementación había o en el ritual de la pena? Esa pregunta. Vale, muy bien. Pues vamos a ver, el garrote vil era una de las tres modalidades de garrote que impuso el rey Fernando VII cuando sustituyó la pena de horca por la pena de garrote. Entonces, en su legislación, que es del año 1832, el monarca, que por cierto lo aprobó como regalo, lo dice en el preámbulo, como regalo para la reina por su cumpleaños, decide que va a suspender la pena de horca. Y entonces establece el garrote vil para algunos delitos especialmente graves, que son, por ejemplo, la traición, que son el parricidio, que son delitos que llevaban una especial gravedad. Entonces, mientras que el garrote ordinario es bastante sobrio, el garrote vil conllevaba pena de infamia y además al reo se le arrastraba, por ejemplo, para la ejecución, se le llevaba a rastras a la ejecución, iba vestido con unos ropajes especialmente llamativos en los que se indicaba la pena que había tenido y luego podía tener otras penas accesorias post-mortem, por ejemplo, perder el derecho a la sepultura, incluso que se borrase el rastro de dónde iba a ser enterrado, o entregarlo a las alimañas, o entregar el cuerpo pues a experimentación médica, o perder el derecho incluso a ser troceado, como pasó a algunos, como era típico encontrar a principios del siglo XIX, pues entonces al final es como mucho más duro y además llevaba consigo infamia tanto para el reo como para la familia. Con lo cual, pues al final es una pena extremadamente dura, tanto por el sufrimiento personal como por las consecuencias que tiene para la familia. Pero la gente se ha quedado con lo de garrote vil. A mí me hace gracia que muchas veces la gente, cuando habla de garrote, habla del garrote vil, porque debía ser tan impactante que al final la gente se quedó con el nombre de garrote vil, pues, cuando realmente era simplemente, existía también un garrote noble, que tenía otras características, más, por ejemplo, pues el reo iba dignamente vestido podía tener el cadalso pintado, tenía que tener el cadalso pintado de negro. Algunas tonterías, pero bueno, nos parecen tonterías, pero para entonces era como más digno. Podía ir vestido con la cabeza cubierta de negro y algunos detalles que todo el mundo viera que era una persona noble. Pero en el otro, lo que querían precisamente que vieran que el delito había sido muy grave, aparte que se anunciaba constantemente mediante carteles y anuncios, se avisaba de cuál era el delito que había cometido. Que la tradición española era el pregón, que se hacía un pregón cada 200 metros. Bueno, no sé si me enrollo mucho, me lo dicen, si me extiendo mucho, me lo dicen y hablo más. Muchas gracias. ¿Alguna, ¿alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer la mía. Yo quería hacer una pregunta, Alejandro, ¿puede ser? ¿Cómo no, Natalia? Adelante. Bueno. Yo le quería preguntar a José María si en definitiva la pena de muerte termina aboliéndose en España por algún hecho puntual o porque fue producto de la evolución de las ideas que la fueron rechazando, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. O sea, bueno, la única cuestión es que la abolición de la pena de muerte en España tiene lugar mucho después, en el siglo XX. Y tiene lugar porque se declara inconstitucional. Bueno, hay muchos motivos, voy a intentar sintetizar, ¿vale? Pero lo primero es que ya desde 1926
hubo una reducción muy fuerte de las condenas a muerte. Yo eso también lo estoy estudiando, acabo de publicar un trabajo hasta la guerra civil, cómo fue la pena de muerte hasta la guerra civil. Se redujeron mucho las condenas a muerte y ya empiezan a ser con cuentagotas. Y después de la guerra civil, menos todavía, porque al principio hubo ejecuciones militares por fusilamiento, por la jurisdicción militar, pero la jurisdicción ordinaria pues eran realmente, el garrote se utilizaba puntualmente, salvo que expresamente lo pidiera el reo que no quería ser fusilado y quería que fuera ejecutado mediante garrote. Pero bueno, digamos, era muy raro. Pero hay un hecho muy conocido, y es que los últimos garrotes fueron en los últimos años del franquismo, concretamente en 1974, en marzo de 1974, en 2 de marzo, me parece, se aplicaron 2 garrotes, 2 ejecuciones por garrote que realmente eran de la jurisdicción militar, pero pidieron ser agarrotados. Y bueno, tuvo un gran revuelo, porque ya en esa época aplicar una pena de muerte pues era bastante raro, y en Europa también era muy raro. Y luego en 1975 hubo 5 ejecuciones por fusilamiento por la jurisdicción militar contra 5 terroristas, 2 de ETA y 3 de un grupo terrorista que se llamaba el FRAP. Y entonces la cuestión es que eso fue también un gran acontecimiento internacional, el que todavía en Europa pues hubiera ejecuciones, a más 5 de golpe, etcétera. Fue en septiembre de 1975. Entonces esto también hizo que cuando se aprobó la Constitución, murió Franco en 1975, en 1978, al aprobarse la Constitución, pues hubiera como unanimidad de que había que acabar con la pena de muerte. Entonces, lo único que se fue adaptando a la legislación porque pues, la Constitución reconocía la posibilidad de la pena de muerte para lo que dijeran las leyes militares para tiempos de guerra. Entonces, eso se fue cambiando también por una recomendación del Consejo de Europa de que los países que todavía tuvieran la pena de muerte, que la abolieran, que fue en 1995, y entonces en España inmediatamente se suprimió. Entonces, digamos, todo esto hace que también se viera la pena de muerte como se identificara con el franquismo y se viera como una cosa pues, que había que suprimir y que pertenecía a otra época y que aparte que no era útil y que era un problema para el Estado, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que había bastante unanimidad, aunque luego cuando a veces en un atentado terrorista grave hay una opinión pública que salta y tal, pero yo creo que en general en Europa ya la mentalidad y ha ayudado mucho el Consejo de Europa para que todos los países bueno, me parece que solamente queda Bielorrusia y no la aplica, raramente la aplica. Creo que hubo una ejecución hace 2 años, pero que el resto de los países europeos la han abolido incluso para las leyes militares. Y Portugal ha ido por delante de nosotros porque han sido los primeros que han ido haciéndolo y antes que nosotros siempre. Pero bueno, Francia, por ejemplo, la pena de muerte la abolió en 1982. O sea, en 1981 Francia ejecutó a una persona por guillotina, para que se hagan una idea que es un tema, y a veces la opinión pública en algunos de estos países, en circunstancias especiales, todavía se ve partidaria de la pena de muerte. Y luego, bueno, en otros muchos países, hay 50 y tantos países, según Amnistía Internacional, creo que son 55 países que todavía tienen vigente la pena de muerte y que la aplican anualmente 15. En 2022, 15 países han aplicado ejecuciones. Algunos como China, que más de 1000 dicen. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, yo le haría la última a nuestro disertante. Y así como le preguntaba acerca de las discusiones que se dieron desde el punto de vista doctrinario, en la exposición aparecía también un cambio en las opiniones que vertía la prensa. ¿Cuáles eran esos cambios que has advertido en tus investigaciones durante el siglo XIX? Sí, o sea, lo primero que hay que decir, que lo he apuntado, es que creo que la prensa tuvo un papel muy importante en la difusión de la pena de muerte,
pero también tuvo un papel muy importante en quitar la legitimación a la pena de muerte, porque realmente la prensa lo que amplificaba todas las cosas, pero no como el Estado quería muchas veces. Por ejemplo, hubo varios problemas con entrevistas, reportajes de revistas al reo en capilla. Les parecía al periodista que era lo máximo, era extraordinario conseguir una entrevista del reo cuando estaba a punto de morir. Y entonces el reo muchas veces le convertían en un héroe, una persona, o sea, el relato no ayudaba a lo que el Estado quería con una pena de muerte, que es una pena muy dura, una pena ejemplar, una pena, es un castigo que es el peso de la justicia por un delito muy grave. Entonces no se hacía tanto hincapié en la gravedad, sino que se distorsionaba el mensaje que el Estado quería enviar. Entonces, y por otro lado, también al pobre, muchas veces al reo que está preparado para la muerte y se está reconciliando con Dios y está haciendo testamento o distribuyendo sus bienes, esos momentos tan intensos, pues tenía acoso de la prensa, porque la prensa le interesaba esto. O a la gente le gustaban las fotos macabras de recoger las ejecuciones, de recoger la cara que ponía el reo, etcétera, ¿no? Entonces, al final, digamos, yo creo que la prensa se empezó a limitar las publicaciones de prensa. Es decir, que no se puede, en capilla no se pueden ver las informaciones. Hay países como, ¿saben ustedes? Hay países como Japón que tienen prohibida cualquier noticia sobre una ejecución. No se puede, cualquier ejecución tiene que ser secreta y no puede salir ninguna noticia en la prensa, ni siquiera que se ha ejecutado la sentencia. Entonces, cada país tiene su estilo, ¿no? Y se vio que la prensa, pues realmente influía mucho y cada vez lo leía y luego amplificaba el eco de una. Porque, claro, mucha gente no podía asistir porque era en la ciudad al lado, en el pueblo al lado, a la ejecución, pero sí podía o leer el relato de prensa, que entonces al final pues pienso que en todo esto también ejerce un papel importante de comunicación. De hecho, cuando se suprimen las ejecuciones públicas, lo que se hace es simplemente es decir, a partir de ahora la noticia no va a ser una noticia de prensa, sino va a ser una bandera negra que va a ondear fuera de la prisión y que va a estar todo el día y va a indicar que la ejecución se ha cometido, se ha realizado. Porque al final, pues la prensa cada vez crecía más y tenía más importancia sus ecos. Entonces adquiere, por ejemplo, mucha importancia la prensa cuando relata los juicios. O sea, los juicios adquirieron mucha importancia cuando se restringió las ejecuciones públicas porque la gente acudía al juicio para oír el relato y para contar el relato, etc. Entonces los juicios, como pasa hoy en los Estados Unidos, que los juicios, las ejecuciones, bueno, los juicios tienen mucha importancia porque es realmente donde se conoce realmente lo que ha pasado y un poco las circunstancias que conllevan a la pena de muerte. No sé si le he respondido, Alejandro. Sí, 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 Esto es estimado profesor. básicamente el papel de la prensa. Bueno, y por ejemplo, en Estados Unidos se prohibió que la prensa publicara fotografía. Y es famosa una portada de un periódico, uno de los grandes periódicos norteamericanos, porque un periodista se metió en la ejecución, en la sala de ejecución, que ya era restringida a un grupo de testigos pocos, y se metió con una cámara de fotos escondida en los pantalones. Y en un momento determinado sacó una foto y esa foto fue portada al día siguiente en ese periódico, en la prensa de ese periódico, y fue la primera vez que se ejecutaba una mujer con la silla eléctrica, pues apareció en portada la mujer electrocutándose. Y entonces, bueno, que al final, digamos, el Estado tenía miedo también a que la prensa le quitara el control de las penas o distorsionara sus consecuencias y no tuviera la eficacia o lo que sea que no interesara realmente a la Administración de Justicia. Pablo Abascal tiene la palabra. ¿Sí, Pablo? Yo para darle las gracias al instituto y al profesor por su magnífica disertación, y simplemente yo quería preguntarle si el número de condenas que había a hombres y mujeres, o sea, si las mujeres eran muy condenadas a pena de muerte. Sí. Sí, realmente esto, cuando he dicho que era sí, o sea, una característica de la pena de muerte en España en el siglo XIX
es que es una pena para varones. Pero bueno, o en otros países pasó igual. Creo que tengo por ahí el dato en Italia. Me parece que en Portugal la última mujer que ha sido ejecutada ha sido en 1772. O sea que existe la tradición de que a las mujeres no se las ejecuta por la pena de muerte. Entonces, cuando raramente una pena de muerte le correspondía a una mujer, se solía indultar. Entonces, por eso se dice que es una pena que tradicionalmente ha sido para varones y rarísimamente para mujeres. Pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, en Madrid la última ejecución pública fue el 19 de julio de 1890 y fue precisamente a una mujer que se llamaba Higinia. La última ejecución pública en Madrid pues fue a una mujer. Y ya he contado que la primera ejecución, bueno, que también hubo ejecuciones de silla eléctrica para mujeres. O sea que puntualmente sí que es... otro tema que también no le he tocado, pero lo puedo decir también, es que existía la tradición de que cuando la mujer estaba embarazada no se le podía aplicar la pena de muerte. Y era un motivo, de hecho, en 1975, cuando una mujer de ETA, terrorista de ETA, fue condenada a muerte y el tribunal supo que estaba embarazada y fue indultada. O sea, no fue ejecutada. Pero existía una antiquísima tradición que viene, parece ser, del derecho romano, que cuando la mujer estaba embarazada, por delicadeza con ella, no se le debía comunicar la ejecución, la condena a muerte, hasta 40 días después de que naciera la criatura. Entonces, eso que viene del derecho romano se vivía en muchas legislaciones europeas. Y en España también, aunque el Código Penal de 1822 no lo menciona, sin embargo, los demás códigos sí que lo recogerán y existirá hasta el final de la legislación, o sea, hasta el final del franquismo, que el franquismo acabó o sea, hasta la abolición de la pena de muerte en 1978, que las mujeres, en caso de que estuvieran encinta, de que estuvieran embarazadas, no había que comunicarles inmediatamente la condena, sino que había que esperar que naciera el niño o la niña y esperar 40 días y luego se le comunicaba la condena y entonces sí que ya se le aplicaba la legislación normal. ¿Por qué se hacía esto? Pues se hacía esto, por un lado, pues para no evitar el aborto, también también para que no hacer daño a una criatura que es inocente y que no tiene daño no tiene que sufrir la pena que sufra su madre. Y luego, por otro lado, pues también es una manera, pues con delicadeza, pues decir el tema de la maternidad, es decir, pues que es lógico que nazca y que tenga a su madre un tiempo. Bueno, todo esto lo vemos ahora todo nos parece muy duro y todo esto, pero en aquella época se veía como un gesto de humanidad, que lo era, pero bueno, ya forma parte de la historia de la pena de muerte, que ya eso ha desaparecido. Pero ya les digo que no es una cosa solamente española, sino que viene del derecho romano y que se da en muchas legislaciones europeas basadas en el derecho romano. Bueno, le agradecemos muchísimo a nuestro Bueno, invitado, no solamente por la exposición que nos brindó en la primera parte, sino por todas estas ampliaciones que nos ha dado a cada una de las intervenciones que tuvimos. Y también, bueno, un agradecimiento a todos nuestros colegas que han acompañado esta disertación. Los esperamos en el próximo encuentro, en la próxima reunión, y nos despedimos. Muchísimas gracias, José María Pujol, por muchísimas. este encuentro aquí en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Pues nada, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor. Tengo mucho cariño a la Argentina y vamos, me siento muy honrado que hayan dedicado este tiempo y muchas gracias de verdad a todos y a este instituto y a usted. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias y Adiós. hasta la próxima reunión. Hasta la próxima reunión. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Adiós, adiós. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.